Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron, ¿a dónde? Y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces, el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. ¿Y allí qué? Y allí los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy ¿quién? Jehová tu sanador. Hasta ahí dejamos la escritura, ocupe su lugar, muchas gracias. Vamos a meditar en esta noche en el tema la hora de la prueba. Y quiero comenzar diciéndole, ¿verdad?, que este episodio del pueblo de Israel es algo atípico. ¿Por qué es atípico? Bueno, no es normal. Es algo fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque recién acababan de atravesar el Mar Rojo. Acababan de ver la gloria de Dios moviéndose, abriendo las aguas, y cuando todo el pueblo pasó, dice la palabra que Dios volvió a cerrar las aguas y consumió a todos los ejércitos de los egipcios que iban a tratar de volverlos a apresar. Fue una gran maravilla, una gran proeza de parte de Dios, a tal grado que dice la escritura que la profetisa, hermana de Moisés, tomó un pandero y comenzó a sonar su pandero y a danzar y a cantar, y comenzó a decir aquellas palabras que hoy ya es un canto que usted conoce, ¿verdad? Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Bueno, pues comenzó a cantar eso, de parte de la alegría que sentía por ver visto la gloria de Dios. Pero sabe, Moisés, el pueblo de Israel y María no dejaron de ser humanos. Seguían siendo humanos. Y el pueblo de Israel, contrariamente a seguir recordando la gracia y el poder de Dios, en el primer momento que se le terminó la felicidad y comenzó la prueba, porque dice la Biblia, en esto que acabamos de leer, allí los probó el Señor, porque eso es lo que hace Dios con nosotros, nos prueba. Cuando comenzó el Señor a probar al pueblo de Israel y comenzaron a caminar 3 días por el desierto de Sur, dice la escritura que entonces el pueblo comenzó a murmurar. A saber qué cosas estarían diciendo de Moisés, ¿verdad? Pero yo no creo que fuera algo agradable. En algunas cuestiones sí la Biblia relata y dice: cómo extraño los ajos, los puerros, las ollas de caldo que teníamos en Egipto. Sí habla acerca de lo que ellos estaban murmurando, pero en esta ocasión ya habían pasado 3 días y no tenían agua para beber. Esto era difícil. ¿Por qué? Porque estaban en un desierto. Y no tenían ninguna expectativa de decir, pronto vamos a encontrar un lugar donde vamos a beber agua. Un cuerpo humano, después de 3 días sin beber agua,
comienza a sufrir los estragos de la deshidratación y después las alucinaciones y después viene un proceso muy difícil en donde se terminan las fuerzas, la boca se pega, la lengua también y pues bueno, comienza a morir el ser humano. Pero lo que estaba sucediendo es que Dios los estaba probando. La palabra del Señor dice que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos va a dar la salida. ¿Qué quiere decir esto que le acabo de señalar? Bueno, pues que Dios ya sabía que esto les iba a suceder y lo que quería era ver cómo iban a reaccionar. Después de haber visto la gloria, el poder de la mano de Dios, ahora venía un problema. Y Dios lo único que estaba haciendo era evaluarlos para ver cómo iban a reaccionar. ¿Y sabe qué? Eso nos pasa a todos. Cristianos y no cristianos. Con una buena espiritualidad y con una mala espiritualidad. Y le voy a poner un ejemplo de alguien con una muy grande espiritualidad. Porque bueno, poner a alguien de ejemplo que no tiene espiritualidad, pues ya sabemos que va a renegar, que va a murmurar cuando las cosas no le salgan bien. Pero con un hombre de Dios lleno del poder y la presencia de Dios, le tengo un ejemplo. Y ese ejemplo es Elías. Recién venía de ver el poder, la gloria de Dios en el monte Carmelo, derrotando a los 850 profetas, entre 450 de Baal y 400 de Acera. A todos los eliminó el Señor, les pidió que les quitaran la vida a los falsos profetas y solo quedó el profeta Elías allí, dando testimonio de que Dios es poderoso y hay un Dios en los cielos, porque dijo a los pueblos que le estaban escuchando, a los vecinos y a los del pueblo de Israel, y les dijo, pues ahora van a saber quién es Dios, o los Baales o Jehová de los ejércitos. Y Dios se manifestó y les dijo, yo soy Dios, punto. Entonces comenzó a sentirse la gloria de Dios, el pueblo se animó, se levantó, eliminaron a los falsos profetas, pero después de que eso sucedió, el Señor le dice, Elías, va a volver a llover. Y este varón pega una carrera delante del carro del rey Acab y sale disparado a tal grado que le ganó a los caballos. ¿Puede usted pensar eso? ¿Imaginarse eso? Un ser humano ganándole a correr a los caballos, hermano. Solamente que Dios esté de por medio, porque de otra manera no se puede. Pues bueno, después de toda esta gloria de ver el poder de Dios, le llega la amenaza al profeta Elías. Y Elías se desarticula todito, se le olvidó el poder de Dios, se le olvidó la grandeza de Dios, se le olvidó la gracia de Dios, la mano de Dios olvidó. Y llegó a la cueva y le dijo, Señor, mataron a tus profetas, derribaron tus altares y solo yo quedé. No, hombre, digo el Señor, no, estoy yo. Todavía sigo siendo yo soy el que soy. Pero se da cuenta la humanidad, como dice la palabra, que Elías fue un hombre sujeto a pasiones como nosotros, y ahí está la prueba. Primero estaba disfrutando la gloria de Dios y después estaba atemorizado porque le llegó la amenaza de muerte. Así somos los humanos. Ahorita estamos disfrutando porque nos va bien en el trabajo, está la familia bien, tenemos un dinerito guardado y de pronto nos llega la amenaza. Sé dónde vives. Sé dónde trabajan tus hijos, al kinder, a la escuela donde van. Si no me das tanto dinero, Padre, se derriba nuestra confianza, se va nuestro gozo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos sucede a todos, somos humanos. Pero hermano, eso es natural, no debiera. Porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es verdad que las amenazas van a llegar, que los riesgos se van a presentar, pero tenemos un Dios que en la medida que lo creamos, lo vamos a poder comprobar. Y a Dios hay que creerle todo para que nos pueda dar todo. Porque no se puede dar un reconocimiento de cuarta
y pedirle un milagro de primera. Eso no, ni matemáticamente coincide. Con Dios es todo o nada. El apóstol Pablo lo dijo claramente. Claramente dijo, todo lo tengo por basura. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida, por ganar la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo por basura. ¿Qué tenía este hombre? Tenía mucho dinero. Tenía reputación con las altas esferas de empresarios, de gobernantes y de grandes adinerados. Y tenía una gran educación, muy inteligente era el hombre. Y de pronto dice, pues todo eso lo dejo. ¿Por qué? Porque ya conocí algo que es más grande, algo que es más poderoso, a alguien que tiene más de lo que yo creo que tenía. Y sobre el alto siempre ya entiendo que hay otro más alto. Si yo era alto, ya conocí al que es más alto que yo. Y comenzó a mirar el poder de Dios en su vida, con resurrecciones, con milagros, con conversiones, a tal grado que dijo, todo lo he llenado del evangelio. Y todo era todo el continente de Asia Menor, hermano, no es una colonia, es un continente. Y pudo decir, todo lo he llenado del evangelio. Bueno, pues es Dios el que estaba de por medio. Pero le quiero platicar algo. Cuando nosotros tenemos a Dios, nosotros tenemos que ir confiando cada vez más y cada vez más en Él para poder ir viendo más y más de Él. Porque la diferencia, hermano, está en que nos olvidamos de Dios cuando nos empieza a ir mal. Pero si nos empieza a ir mal y no nos olvidamos de Dios, entonces vamos a ver el poder de la mano de Dios. Porque en ningún momento, sino en este, fue que Dios le reveló al pueblo, yo soy tu sanador. Yo, en ninguna otra parte más, se los había dicho a ellos, sino fue en el momento de la prueba. ¿Cuándo necesitas sanidad, hermano? Cuando estás enfermo. ¿Cuándo necesitas dinero? Cuando no lo tienes. Pero es que si pido prestado, pero es que si voy al mejor médico, esa sería una solución, pero la mejor se llama Cristo Jesús. El problema viene a ser que hay que creerlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De donde el que cree, es necesario que se acerque y crea que hay Dios. Y mire, el diablo seguirá trabajando igual. Lo hizo desde el principio de la humanidad. ¿Cómo lo hizo? Presentando necesidades a la raza humana. Llegó con Eva y le dijo, tú eres una ignorante, pero pudieras tú ser como Dios. Pero Dios no quiere que seas tú como Dios. ¿Y qué dijo Eva? ¿De verdad? Pobre de mí, necesito conocimiento, necesito inteligencia. El diablo siempre se va a presentar cuando tú tienes necesidades. ¿Por qué cae el pastor? Por sus necesidades. ¿Por qué cae el ministro? Por sus necesidades. ¿Por qué cae el evangelista? Por sus necesidades. Porque un día hubo necesidad y el diablo se presentó con una salida falsa y se dio la caída. Y a Eva le dijo, tú lo que necesitas es sabiduría, pero Dios no quiere. Y la hizo caer. Logró con eso hacer caer al primer Adán. Y luego, ilusamente, quiso hacer caer al segundo Adán, que en esta parte de la Biblia nos explica el libro de Romanos, en el capítulo 5, que es Cristo, el postrer Adán. De manera que
El postrer Adán, que es Cristo, el diablo también se le presentó. ¿Cuándo cree? Cuando tenía una necesidad. Estaba ayunando, tenía hambre y se le aparece y le dice, si tú eres hijo de Dios, como tienes hambre, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, el espíritu vivificante, se defendió con lo escrito está, con la palabra de Dios que tenía atesorada, porque Él es el autor de la palabra. ¿Cómo nos vamos a defender usted y yo cuando venga la necesidad? Recordando la palabra, sabiendo utilizar la palabra, porque eso es lo que la palabra nos marca para cada ocasión y para cada momento. Pero como el diablo siempre trabaja igual, Jesús contestó con la palabra de Dios. Y esa es nuestra defensa, esa es la espada de dos filos para cuando usted y yo estemos en debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No hay por qué caer en medio de la enfermedad, no hay por qué caer en medio de la necesidad. Yo no voy a robar si tengo necesidad de dinero. No es lo bíblico. No voy a engañar si tengo necesidad de algún bien. No, no es lo bíblico. Voy a hacer lo que Moisés hizo, a diferencia de lo que hizo el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Renegó, murmuró. Pero cuando estaba todo bien, con su panderito, ¿verdad? Todos cantando. Echó a la mar, quien los terce, échale, todos juntos, everybody so, venga, cantemos. Y cuando todo empezó a ir mal, ¿para qué nos sacó de allá? ¿Para matarnos de sed? ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? A ver, ¿no que lo llamó? A saber qué estarían diciendo estos hombres. Pero Dios todo lo escucha. Oiga, por mucho que murmuró el pueblo, ¿las cosas cambiaron? Por mucho que murmuró el pueblo, ¿hicieron que cambiaran las cosas? Eso no cambia nada. La gente puede pasar quejándose, murmurando de cómo le va en su vida, de cómo le va con Dios, de cómo le va en la iglesia, de cómo le va con su predicador, murmurando, y no va a cambiar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que cambiaran las cosas? La diferencia la marcó Moisés. Porque Moisés, muchos lo miran como, el Moisés, el que se iba a ahogar en el río y lo echaron, en una barquilla. Muchos lo miran así. No han dimensionado al gran Moisés, a tal grado que en estos momentos se encuentra a la diestra de Dios. ¿Y cómo lo sabe? Porque se manifestó en la transfiguración Elías y Moisés, los dos que estamos presentando en este mensaje. Los dos cerquita de Cristo, en la presencia de Dios. ¿Pero qué tenía Moisés de diferente? Moisés tenía algo que aquí manifestó. Todo el pueblo estaba renegando, todo el pueblo estaba murmurando porque le empezó a ir mal y solo Moisés se puso a orar, Señor, las cosas cambiaron. Lo más seguro es que aquí tú tienes algo, tú tienes una lección o tú estás intentando algo, Padre. ¿Cuál es la salida? Porque la palabra dice, fiel es el Señor que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación les dará la salida. Y así fue. Todos renegando, pero no cambiaba nada. Y solo Moisés se puso a orar. ¿Sabe que una persona que ora hace la diferencia en cualquier problema? Una persona que le gusta estar conectado, que está conectado con el que todo lo puede,
por medio de la oración, marca la diferencia y trae soluciones. Cuando la gente no tiene solución ni sabe qué hacer, solo se queja y murmura, solo se queja y murmura. Pero cuando alguien ora, tiene soluciones, tiene respuestas. Moisés es el único que el Señor llevó al reino de los cielos para mirar el tabernáculo y poner atención a tal grado que le dijo el Señor, igualito como está aquí, me lo haces aquí en la tierra. No pases ningún detalle. Imagínense, hermano, ese hombre, con la gracia que tuvo, a ese hombre, porque todo hombre que ora tiene revelación. Ese hombre, hermano, escribió los 5 libros, se le atribuyen los 5 libros del Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, pero oiga, Moisés no conoció a Adán y a Eva. ¿Cómo escribió de ellos? Dios se lo reveló. Moisés jamás conoció a Caín ni a Abel. ¿Cómo escribió de ellos? Dios se lo reveló. Porque Moisés, a diferencia del pueblo, en lugar de estar renegando en los problemas, él se ponía a orar. Hermano, cuando no sepas qué hacer con un problema, ya sabes qué hacer. No te quejes. Ora, porque aquel que ora tiene revelación. La solución estaba allí. Todos quejándose, todos murmurando contra Dios, contra el líder, y Moisés se pone a orar y Dios le dice, tengo la solución. Ahí está ese árbol. Pero solamente le voy a decir esto para que dimensione un poquito de qué se trataba. Las aguas de Mara, según algunos conocedores y comentaristas bíblicos, era una especie de lago. No era un charquito de agua nacida, un venero, como a veces nosotros los encontramos aquí en nuestro país. No, era un lago, mucha agua. Oiga, y con una ramita de un árbol, échasela, y le quitó lo amargo, se hizo dulce. Oiga, ni que fuera una rama de canela. Pero vea la gloria de Dios. Que solo lo que intentaba el Señor era manifestar su presencia. Decirles, aquí estoy con ustedes. Lo que tienen que hacer es orar y no quejarse. Lo que ustedes harían bien es imitar a su líder. Cuando tengan un problema, oren, porque yo tengo la solución. Porque Moisés encontró la solución. Y mire, algo bien importante. La solución, ahí estaba. Y para que crea lo que le digo, voy a invitarle para que me ayude a buscar, pero esta es en la traducción lenguaje actual. Vamos a verlo aquí en la pantalla. Primera de Corintios 2:10, por favor. Primera de Corintios 2:10. La traducción lenguaje actual. Cuando usted esté en medio de un problema, mire el concepto de la palabra de Dios que nos aconseja. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo. ¿Lo examina qué? Todo. Aún hasta los secretos más profundos de Dios. Perdone, usted como cristiano, ¿quién gobierna su vida? El Espíritu Santo de Dios. Dijo el apóstol Pablo, con el cual fuimos sellados para la redención. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, el Espíritu le da la oportunidad de conocer hasta los secretos más profundos de Dios, porque es Dios mismo y Dios se lo reveló a Moisés. La solución ya estaba allí y Dios lo sabía. Pero le voy a platicar algo todavía más profundo de Dios. Pero para esto necesitamos ver otra escritura.
Esta es la versión Reina Valera normal. Vamos a ver Primera de Pedro 1:20, por favor. 1:19 y 20. Primera de Pedro 1:19 y 20. Está hablando de Cristo, mira el verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el 20, ya destinado desde antes, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Esta escritura es la que comúnmente usted y yo escuchamos constantemente. El cordero inmolado antes de la fundación del mundo, hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el cordero inmolado, o sea, ya fue sacrificado, la palabra inmolado es sacrificado, el cordero sacrificado antes de que el mundo fuera. ¿Cómo es eso? Sí, que Dios ya sabía que tú y yo íbamos a necesitar salvación y Él decidió entregar su vida. Antes de que fuera formado el mundo, antes de que tú y yo pisáramos esta tierra, antes de que tú y yo fuéramos pecadores. Él dijo, me van a necesitar. Y decidió entregarse. Porque dice la palabra también que Cristo Jesús, aun cuando nosotros éramos impíos, a su tiempo decidió morir por nosotros los pecadores. ¿En cuál tiempo? Antes de que naciéramos, porque Él ya sabía que lo íbamos a necesitar. ¿Qué estoy diciendo? Que Él ya tiene la respuesta para todo. No te ha desamparado, no te ha abandonado en ese problema, en esa necesidad, en esa enfermedad que tú estás atravesando. Solamente, tal vez, te está probando. Porque la palabra que acabamos de leer en esta porción de la Biblia, hablando del pueblo de Israel, dice que allí fue donde los probó. ¿Cómo? Con un problema. Pero si estaban bien alegres, llega el problema a renegar de Dios. ¿Cuántas personas hay así que usted conoce? Muchas. A veces, tal vez, hasta nosotros. Todo nos fluye, todo nos va bien. Gloria a Dios, aleluyita. Nos empieza a ir mal. ¿Dónde estás? ¿Me dejaste? Y comenzamos a murmurar de Dios, de la iglesia. Pero si nos está probando, déjeme decirte, si Él decidió entregar su vida antes de que este mundo fuera, antes de que usted y yo fuéramos pecadores, por supuesto que Él ya sabía que usted iba a tener esa enfermedad que tiene. Pero tiene la solución. Así como en Mara, la solución era el árbol que ya estaba, Dios no mandó plantar el árbol para que se curaran las aguas. El árbol ya estaba. Solo que nadie sabía quién era. Y Dios le dice a Moisés, esa es la solución. Ya está la solución. Juntamente con la prueba está la salida. Ahí está mi palabra. Entonces, la enfermedad que estás atravesando, ya Dios la conocía desde antes que tú tuvieras ese problema. Pero Él también tiene la solución. No reniegues, no murmures. Dios es tu solución. La oración es tu salida. Tú necesitas preguntarle a Dios, ¿dónde está tu solución? La solución tuya no es la iglesia. La solución tuya no es tu familia. La solución tuya es Dios. Y necesitas preguntarle en oración, ¿cuál es mi solución? Porque Él ya la tiene. Él ya sabía el accidente que ibas a atravesar antes de que lo tuvieras. Y ya tenía la solución también. Ya tiene la respuesta para eso. Porque Él se sacrificó antes de que este mundo fuera. Y ya como solución para el pecado del mundo, Él también, por supuesto, que sabe de tu problema, de tu necesidad antes de que apareciera y de tu enfermedad antes de que ésta viniera. No te desesperes, no murmures, no te sientas mal. Él es tu solución. Él es tu torre fuerte, tu pronta ayuda, tu pronto auxilio. En esta ocasión fue donde el Señor tuvo que declararle a su pueblo, si ustedes, vamos a regresar a esa escritura, por favor. Éxodo 15, verso 26.
Si ustedes oyen atentamente la voz de su Dios y hacen lo recto delante de su presencia, y dan oído, ponen atención a sus mandamientos y guardan todos sus estatutos. Ay, Dios, un montón de requisitos. Pues sí, pero es como una póliza que nosotros también pagamos en el Seguro Social, y bien que la pagamos. El seguro del auto, y bien que lo pagamos. Y aquí, el seguro de nuestra salud, mire, oír atentamente la voz de nuestro Dios. Obedecer lo que oímos, porque de nada sirve que oímos y no obedecemos. Poner acción y hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y entonces, si guardamos todo esto, dice el Señor, ninguna enfermedad que les envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa. La primera ocasión que Dios se reveló a su pueblo como su sanador. Y no te preocupes, Dios también se reveló a su pueblo como Jehová Jireh, tu proveedor. Si tuvieras alguna necesidad económica, Dios es tu proveedor. Si tuvieras alguna necesidad de salud, Dios es tu sanador. Pero todo esto es en base a la oración y a no renegar. Ponte de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.